Traducción al español. ¿Cuántos problemas tenías, Joe? Simplemente no podía ver. Estoy tan cansado. No quiero hacer nada. No podía ver y a nadie le importaba. Joe Frazier peleó ciego, murió en la pobreza. Y los nombres más grandes del boxeo tenían algo que decir sobre por qué terminó de esa manera. Lo que revelaron cambia todo lo que crees saber sobre Smokey Joe. Vamos a profundizar. Lo que dijeron las leyendas. El 7 de noviembre de 2011, Joe Frazier murió de cáncer de hígado en Filadelfia. Tenía 67 años. Había sido diagnosticado solo semanas antes. Entró en cuidados paliativos el 5 de noviembre y se fue 2 días después. El cáncer estaba en estadio 4. Se había propagado antes de que alguien lo detectara. Y el hombre que había peleado contra Muhammad Ali 3 veces había sido derribado 2 veces por George Foreman y pasó 16 años boxeando con un solo ojo funcional. Murió en una habitación encima del gimnasio donde había entrenado boxeadores durante décadas. Ese gimnasio era todo lo que le quedaba. Cuando salió la noticia, el mundo del boxeo respondió. Y lo que dijeron fue lo opuesto a lo que sugiere el título de este video. Ni una sola leyenda, ni un solo peleador que compartiera un ring con Joe Frazier dijo que se merecía lo que le pasó. Cada uno de ellos dijo que el mundo perdió algo irreemplazable. Muhammad Ali fue primero. Ali y Frazier habían pasado la mejor parte de 2 décadas enzarzados en una rivalidad que trascendía el boxeo y se adentraba en algo personal, feo e irresolvible. Ali había llamado a Frazier un tío Tom, campeón del hombre blanco y un gorila en la televisión, frente a millones en comunidades negras donde esas palabras causaron daño real. El hijo de Frazier, Marvis, fue burlado en la escuela. La familia de Frazier fue acosada y Frazier llevó esa amargura por el resto de su vida. Dijo públicamente más de una vez que la enfermedad de Parkinson de Ali era el castigo de Dios. Dijo, refiriéndose a Ali, míralo ahora, está dañado, lo sé, tú lo sabes, todos lo saben, Dios lo sabe. Usó el término frazieritis para burlarse del declive neurológico de Ali, afirmando que sus puños lo causaron. Cuando alguien intentó hacer las paces y Ali ofreció una disculpa, la respuesta de Frazier fue directa. Dijo que Ali podía llevarse lo siento y metérselo por el culo, pero algo cambió en los últimos años. Los detalles son privados, pero se reporta que Frazier perdonó a Ali antes de su muerte, y cuando Frazier murió, Ali emitió una declaración. Dijo, el mundo ha perdido un gran campeón, siempre recordaré a Joe con respeto y admiración. Mi simpatía se extiende a su familia y seres queridos. Ali no solo emitió palabras. Se presentó en el funeral de Frazier el 14 de noviembre de 2011 en la Iglesia Bautista Enon Tabernacle en Filadelfia. En este punto, Ali era una sombra de sí mismo. El Parkinson le había quitado la mayor parte de su voz y una buena parte de su coordinación. Estaba frágil, necesitaba ayuda. Pero Ali se puso de pie durante la eulogía y aplaudió. El hombre que había llamado a Frazier un gorila en la televisión mundial se puso de pie sobre piernas temblorosas y aplaudió al hombre que había pasado años humillando. En una entrevista de 1976, años después de que su trilogía terminara, Ali reflexionó sobre su vínculo y reconoció que estaban libres después de sus 3 peleas, acreditando el papel de Frazier en hacer quien era. Ese aplauso en el funeral fue el acto final de una relación que comenzó con respeto mutuo, descendió a la crueldad y terminó con un gesto que fue reconciliación sincera, o la última actuación del mayor showman en la historia del deporte. Conociendo a Ali, probablemente fue ambos. El tributo de George Foreman golpeó diferente porque Foreman había hecho algo a Frazier que Ali nunca logró. Lo destruyó 2 veces. En enero de 1973 en Kingston, Jamaica, Foreman derribó a Frazier 6 veces en menos de 2 asaltos para tomar el título de peso pesado, provocando la icónica narración de Howard Cosell, "Cae Frazier".
Así, en su revancha de 1976, Foreman lo detuvo nuevamente. Estas no fueron peleas competitivas, fueron demoliciones. Foreman medía 6,4 y pesaba 20 a 30 libras más que Frazier. En el papel, debería haber sentido nada más que dominio cuando pensaba en Joe Frazier. Me sentía como un desvalido también. Sí, ese es Foreman años después aún procesando la experiencia. El hombre que noqueó a Frazier dijo que se sentía como el desvalido. Admitió abiertamente que tenía miedo de muerte del estilo implacable y la potencia de Frazier. Después de la muerte de Frazier, Foreman dijo que era el ser humano más valiente que jamás se había puesto un par de guantes de boxeo. Joe fue el más pequeño de todos nosotros, pero fue una fuerza aterradora para encontrar en el ring. Una vez que sonó la campana, podrías creer que King Kong estaba en el ring. King Kong, eso es lo que un artista de knockout de 6,4 220 libras llamó a un peleador de 5'11 de Carolina del Sur. Foreman también compartió un detalle sobre el gancho izquierdo de Frazier que explica el miedo mejor que cualquier adjetivo. El puñetazo fue tan poderoso que desalojó la lente de contacto implantada quirúrgicamente de Foreman durante una pelea. Un puñetazo desplazó una lente que había sido implantada quirúrgicamente dentro del ojo de un hombre. Ese es el nivel de fuerza que Joe Frazier generó con un brazo doblado que nunca se curó completamente de un accidente infantil. Foreman agregó: era solo tu Joe promedio, un hombre maravilloso y un maravilloso amigo. El mundo no será lo mismo sin él. Viniendo del hombre que había reducido a Frazier 2 veces a una figura tendida en la lona. Esa descripción, tu Joe promedio, llevaba un peso que iba más allá del juego de palabras. Significaba que a pesar de toda la ferocidad de Frazier, el hombre fuera del ring era accesible, generoso y completamente sin pretensiones. Larry Holmes conocía un lado de Frazier que el público rara vez veía, el lado del gimnasio. Antes de que Holmes se convirtiera en campeón de peso pesado, fue pareja de sparring de Frazier en los años 70. Esa experiencia dejó una marca física. Frazier rompió las costillas de Holmes durante una sesión de sparring, no en una pelea, no en una pelea por el título con millones en juego, en sparring en un día regular en el gimnasio. Holmes lo recordó sin amargura. Joe era un buen tipo, pero te golpearía porque estaba tratando de prepararse para su pelea. Esa oración captura todo sobre el enfoque de Frazier hacia el deporte. No apagaba la intensidad. No podía. El interruptor estaba encendido o estaba roto, y nadie jamás descubrió cuál. Cuando Frazier murió, Holmes dijo: el boxeo ha perdido una leyenda, un campeón, un hombre de buen corazón al que tuve la suerte de llamar amigo. Allanaste el camino para muchos y siempre serás parte de nuestra historia. En el funeral, Holmes hizo una eulogía de Frazier como un hombre que significaba todo para todos. Holmes también había peleado contra el hijo de Frazier, Marvis, en 1983, deteniéndolo en un asalto, pero la violencia profesional entre sus familias nunca afectó el respeto personal. Holmes acreditó el estilo de pelea de presión de Frazier como una influencia directa en su propia carrera. Bernard Hopkins, el otro ícono del boxeo de Filadelfia, mantuvo su reacción medida. Hopkins dijo: no fue sorprendente porque sabía que había estado enfermo por un tiempo, pero ahora es real y realmente ya no está con nosotros. La rivalidad de Ali y Joe Frazier fue algo especial, sin drama, sin grandes declaraciones, solo el reconocimiento silencioso de un hombre que había compartido una ciudad con Frazier durante décadas y entendía que el final había estado llegando por un tiempo. Oscar de la Hoya llamó a Frazier un verdadero guerrero. Don King asistió al funeral. El reverendo Jesse Jackson pronunció la eulogía y describió la vida de Frazier como un viaje desde la segregación, la degradación y la desgracia a la gracia asombrosa, y pidió públicamente una estatua de Frazier en Filadelfia en lugar de la ficticia Rocky Balboa.
Miles llenaron la iglesia bautista No Tabernáculo. Ali, Foreman, Holmes, Jackson, toda la vieja guardia del boxeo de peso pesado se reunieron en un edificio para honrar a un hombre que había sido la persona más pequeña de la división durante toda su carrera y de alguna manera logró aterrorizar a cada persona en ella. Los oradores se enfocaron en su humildad, su fe y su generosidad. Frazier había pasado años ayudando a boxeadores caídos y miembros de su comunidad, incluso cuando estaba quebrado. Dirigía su gimnasio no como un negocio, sino como un servicio, entrenando a niños que no podían pagar honorarios de entrenamiento, transmitiendo lo que sabía sobre el gancho izquierdo y el golpe al cuerpo, y el arte particular de no rendirse cuando cada célula de tu cuerpo te grita que pares. Así que eso es lo que dijeron las leyendas. Ni una de ellas dijo que se merecía morir, cada una de ellas dijo que el deporte era peor sin él. Pero para entender por qué su historia terminó en un apartamento de una habitación encima de un gimnasio en Filadelfia, tienes que volver a donde comenzó. El hombre que no podían romper. Joe Frazier nació el 12 de enero de 1944 en Beaufort, Carolina del Sur. Era el menor de 13 hijos criados en una choza de 3 habitaciones en una granja de aparcería. Su familia araba campos para terratenientes blancos. La pobreza no era del tipo romanticizado que se suaviza en retrospectivas. Era del tipo donde una lesión infantil permanece sin tratar porque no hay doctor y no hay dinero para pagar uno si lo hubiera. Cuando Frazier tenía unos 10 años, se enredó con el cerdo de 300 libras de la familia. El animal lo persiguió, se cayó, su brazo izquierdo golpeó un ladrillo y se abrió. No hubo atención médica. El brazo se curó doblado y más corto que el derecho. Nunca se extendió completamente durante el resto de su vida. Y esa deformidad, esa lesión estúpida al azar de un animal de granja en la Carolina rural, se convirtió en la base estructural para uno de los puñetazos más devastadores en la historia de los deportes de combate. El brazo izquierdo no podía enderezarse. Así que cuando Frazier lo lanzaba, el puñetazo viajaba en un arco corto y apretado, como una bola de demolición en una cadena que ha sido cortada a la mitad de su longitud, compacta, rápida, y llevando cada onza de un cuerpo que fue construido en mataderos y campos arados, en el tipo de pobreza que o te mata o te convierte en algo que se niega a ser asesinado. A los 15, Frazier dejó Carolina del Sur para Filadelfia. Consiguió un trabajo en un matadero donde golpeaba carcasas colgantes de res acondicionamiento mucho antes de golpear a un ser humano en una pelea sancionada. Si esa historia de origen suena familiar, es porque Hollywood la tomó, cambió el nombre a Rocky Balboa, hizo el personaje blanco e italiano y puso una estatua de él en los escalones del Museo de Arte de Filadelfia. Frazier nunca obtuvo una estatua. Jesse Jackson tuvo que pararse en su funeral y argumentar públicamente que el boxeador real merecía una más que el ficticio. En 1964, Frazier fue a los Juegos Olímpicos de Tokio. Llegó a la final de la medalla de oro. En las semifinales se rompió el pulgar izquierdo peleando contra Vadim Iliano. No se lo dijo a los entrenadores, no se retiró. Remojó el pulgar en sales de Epsom durante la noche y peleó la final con un hueso fracturado en su mano de puñetazo. Ganó 3-2. Ese es el patrón. Se rompe algo. Joe no le dice a nadie. Joe sigue adelante. Un año después, en 1965, el patrón produjo una catástrofe que definiría el resto de su carrera y el resto de su vida. Mientras entrenaba en un gimnasio de Filadelfia de Betrayers, un perno suelto de la bolsa de velocidad se desprendió e impactó el ojo izquierdo de Frazier. El daño fue permanente, desarrolló cataratas. Su visión en ese ojo cayó aproximadamente 20/400, que para todos los propósitos funcionales es legalmente ciego. Una persona normal habría presentado un reclamo de seguro. Un boxeador normal se habría retirado antes de comenzar. Joe Frazier memorizó el gráfico oftalmológico para poder pasar sus exámenes físicos de licencia de boxeo.
Los médicos que conocían la situación miraban hacia otro lado. Y durante los próximos 16 años, cada pelea profesional que Joe Frazier tuvo, cada asalto contra Ali, cada asalto contra Foreman, cada asalto contra cualquiera que alguna vez se enfundara guantes frente a él, fue peleado con visión monocular. No podía ver completamente los puñetazos que venían de su lado izquierdo. Su percepción de profundidad fue comprometida en un deporte donde juzgar mal la distancia de un puño entrante por 2 pulgadas es la diferencia entre esquivar un puñetazo y absorber uno que te revuelve el cerebro. Compensó peleando en una posición encogida, bobbing y esquivando bajo, haciéndose un objetivo más pequeño y manteniéndose dentro donde las distancias más cortas reducían la importancia de la percepción de profundidad. Funcionó. Funcionó lo suficientemente bien para ganar el campeonato de peso pesado del mundo. Funcionó lo suficientemente bien para ir 41 asaltos con Muhammad Ali en 3 peleas, pero también significaba que tomaba castigo que un peleador de 2 ojos podría haber evitado. Cada gancho que no vio venir, cada jab que aterrizó limpio porque su lado ciego era de hecho ciego, todo se acumuló. Frazier se convirtió en profesional en 1965. Y para 1970, con Ali aún prohibido del boxeo por rehusar el reclutamiento de Vietnam, Frazier ganó el título de peso pesado vacante al detener a Jimmy Ellis. Era el campeón indiscutible. Y aquí está la parte de la historia que se borra cada vez que alguien reduce la rivalidad de Ali Frazier a un carrete de videoclips de insultos y derribos. Durante el exilio de Ali del boxeo, Frazier prestó dinero a Ali, presionó al presidente Nixon por la restitución de Ali y hizo sparring con él en gimnasios de Filadelfia. Eran aliados. Frazier se puso a favor de Ali cuando habría podido costarle su propio standing. Puso su reputación en línea por un hombre que luego le pagaría marcándolo como tío Tom en la televisión nacional. Siéntate, Joe. ¿Por qué me vas a llamar? Siéntate, Joe. Siéntate rápido. Ese clip es de una aparición en estudio de televisión donde Ali y Frazier se enfrentaron justo en el plató. El anfitrión no podía decir si era un acto o violencia real. Esa ambigüedad definió su relación. La línea entre actuación y odio genuino era invisible. Y se mantuvo invisible porque Ali quería que fuera así. La confusión vendía boletos. La confusión hizo a Ali famoso. Y la confusión hizo la vida de Frazier miserable. El problema aquí esto es demasiado rápido, Joe. Bueno, estamos teniendo una escena como puedes ver y es difícil decir. El anfitrión notó que era difícil decir si los dos hombres estaban bromeando o genuinamente a punto de pelear. Y esa incertidumbre, la pregunta de dónde terminaba el espectáculo y comenzaba la ira real, fue el motor que impulsó una de las trilogías más rentables en la historia del deporte. Ali necesitaba que Frazier fuera el villano. Frazier necesitaba a Ali para validar su campeonato. Y ambos necesitaban mantener al público adivinando si el odio era real, porque el odio real vende más compras de pago por evento que la cortesía profesional. Quiero hacer una predicción. No estoy llamando alrededor. Predigo que cuando me encuentre con Joe Frazier, esto será como un buen aficionado peleando contra un verdadero profesional. Esto será como un chico de las Olimpiadas encontrándose con el campeón de peso pesado más rápido que jamás haya vivido. Esto será sin competencia. Esta pelea será mucho más fácil. Será más fácil de golpear. No será tanto problema o tan incómodo como Oscar Bonavino. Eso fue Ali antes de su primera pelea en 1971, descartando a Frazier como un aficionado frente a la prensa reunida. La predicción fue errónea. El 8 de marzo de 1971, en el Madison Square Garden, Frazier ganó la pelea del siglo por decisión unánime. En la ronda 15, derribó a Ali con un gancho izquierdo que hizo ceder las piernas del hombre que había prometido que se arrastraría. Pero la victoria vino a un costo que nadie en la arena entendía completamente hasta después de la pelea. Frazier fue hospitalizado durante un mes con hipertensión e infección aguda de riñones y deshidratación severa. Los golpes al cuerpo de Ali, más de 200 al abdomen,
habían reventado capilares y la presión arterial ya elevada de Frazier había subido al borde del fallo de órganos. Perdió 20 libras en el ring esa noche. Ganó la pelea y casi muere ganándola. Su revancha en enero de 1974 fue para Ali por decisión en 12 asaltos. Frazier absorbió más castigo. Su ojo izquierdo se esforzó más. El daño acumulativo se estaba construyendo, pero Frazier no habló sobre daño acumulativo. Frazier habló sobre la próxima pelea. Y la próxima pelea fue la que casi los mata a ambos. El infierno en Manila. El thriller en Manila fue escenificado el 1 de octubre de 1975 en el Coliseo Filipinas en la ciudad de Quezón. No fue simplemente una pelea de boxeo, fue una producción geopolítica financiada por un dictador. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, quien había declarado la ley marcial en 1972, financió el evento como un espectáculo de propaganda diseñado para distraer de los abusos de derechos humanos que su régimen estaba cometiendo. Tortura, desapariciones forzadas, la supresión sistemática de la disidencia política. Don King lo promovió. El premio fue $millones dividido entre dos peleadores que ya habían roto los cuerpos del otro en 27 asaltos previos. La hora de inicio se fijó para las 10 de la mañana, para acomodar una transmisión satelital global. Un primer tecnológico para el boxeo de peso pesado, y esa decisión de programación significaba que el techo de aluminio de la arena se hornearía bajo el sol filipina durante toda la duración de la pelea. La temperatura dentro alcanzó 120 grados F. El aire acondicionado o falló o nunca fue adecuado para los 25,000 cuerpos empacados en un lugar que se estaba convirtiendo ronda a ronda en un horno. Ali llegó a Manila con sus teatralidades habituales amplificadas a un nivel que se inclinaba hacia algo genuinamente perturbador. Recitó su rima. Será un asesino y un thriller y un chilla cuando agarre ese gorila en Manila. Llevó un gorila de juguete a conferencias de prensa y lo golpeó. Usó un traje de gorila en el pesaje. Supuestamente señaló una pistola, posiblemente un juguete, posiblemente real, a Frazier desde el balcón de su hotel. Y en un movimiento que detonó su vida personal en tiempo real, Ali presentó a su amante de 18 años, Verónica Porche, como su esposa a Ferdinand e Imelda Marcos en la televisión en vivo. Su verdadera esposa, Khalila Ali, vio la transmisión, voló a Manila y exigió 100,000 baltras para mantenerse callada. Así que Ali entró en la pelea más grande de su vida, administrando un dictador, una esposa furiosa, una novia adolescente, Don King, y un hombre al otro lado del ring que quería quitarle la cabeza. Frazier se preparó en aislamiento. Fue a las montañas de Baguio con el entrenador Eddie Fuchs y el entrenador George Benton. Taladró una mano derecha que el campamento de Ali nunca había visto, un arma diseñada para complementar el gancho izquierdo y atrapar a Ali desprevenido desde un ángulo nuevo. Y refinó una estrategia de ataque al cuerpo que Benton articuló con precisión clínica. El objetivo era apagar sus órganos, riñones, hígado, para que no pueda moverse. El proceso de selección del árbitro casi colapsa el evento. Fuchs vetó cada oficial que el campamento de Ali propuso. El campamento de Ali rechazó cada oficial que Fuchs propuso. En un punto se reportó que se sacaron pistolas en el punto muerto. Finalmente se establecieron en Carlos Padilla Jr., un árbitro filipina que medía 5'8" y nunca había arbitrado una pelea de campeonato de peso pesado. El ring fue agrandado a 21 pies con guantes de 8 onzas. Condiciones que nominalmente favorecían la movilidad de Ali. Pero no importa cuánto tamaño de ring cuando la temperatura es lo suficientemente alta como para cocinar a ambos. Los hombres desde adentro hacia afuera. Aproximadamente 1,000 millones de personas vieron lo que sucedió después. Ali controló asaltos del 1 al 4 con jabs y rectos, chasqueando la cabeza de Frazier hacia atrás y burlándose de él entre combinaciones. Mencionan, no estás acabado. Frazier se agachó, absorbió y trabajó el cuerpo.
Los sonidos de sus puñetazos aterrizando fueron descritos por observadores en el ring como hachas golpeando madera. Estaba sentando las bases para lo que vendría. No solo estaba golpeando a Ali, estaba golpeando a Ali. En la ronda 5, Frazier surgió. Corrió a Ali hacia las cuerdas y detonó la nueva mano derecha. El puñetazo que nadie esperaba. Luego vinieron los ganchos izquierdos. Angelo Dundee dijo después que nunca había visto ganchos tan duros en toda su carrera. Las piernas de Ali se doblaron. Se tambaleó. En la ronda 6, Frazier lo hizo tambalear 2 veces. Estos no fueron derribos técnicos capturados en tarjetas de puntuación. Fueron momentos donde el cerebro del campeón perdió temporalmente el contacto con sus piernas. Y las únicas razones por las que se mantuvo en pie fueron las cuerdas detrás de él e instintos de supervivencia que se dispararon en el último instante posible. Ali dijo después que los puñetazos de Frazier en esos asaltos traerían las paredes de una ciudad. El periodista Jerry Eisenberg, sentado en el ring, escribió que los golpes hubieran terminado la noche de cualquier boxeador normal. Ali los absorbió y siguió hablando. Vamos, gorila, golpéame. Ali Bang dijo, creo que esto es lo que Bang es. Ambos hombres estaban completamente agotados. La diferencia es que el ojo de Joe se estaba cerrando. Esa fue la confesión privada de Ali a su esquina a mitad de la pelea. El más grande que había construido una persona completa alrededor de no ser golpeado estaba admitiendo que por primera vez en su carrera entendía que se sentía una verdadera guerra. No una actuación, no una demostración de velocidad y movimiento de pies. Una pelea donde el otro hombre lo estaba desmantelando órgano por órgano. En la ronda 9, Ali susurró a Dundee, «Hombre, esto es lo más cerca que he estado de morir». Su médico, Birdie Pacheco, observando desde la esquina, llamó a las condiciones una bomba de relojería cerca de la fatalidad. Ambos peleadores estaban perdiendo 5 a 7 libras en sudor. Las bolsas de hielo colocadas en sus cuerpos entre asaltos se derritieron instantáneamente. La deshidratación estaba agravando el daño de los puñetazos, cada gancho al hígado golpeando un órgano que ya estaba trabajando horas extra para mantener a estos hombres conscientes en un edificio que se había convertido en un horno. Pero la física de la pelea se estaba volviendo en contra de Frazier de una manera que no tenía nada que ver con el corazón o el acondicionamiento. Su ojo derecho, su buen ojo, el único que realmente funcionaba, se estaba hinchando cerrándose. La catarata preexistente en el ojo izquierdo lo había dejado medio ciego desde 1965. Cuando el ojo derecho se cerró, Joe Frazier se estaba quedando completamente ciego en un ring de boxeo frente a 1.000 millones de personas. Ambos hombres estaban completamente agotados. La diferencia es que el ojo de Joe se estaba cerrando. Esa fue la diferencia. No talento, no voluntad, no coraje, visión. Un hombre podía ver y el otro no. Y Joe Frazier siguió peleando. En la ronda 13, Ali golpeó el protector bucal de Frazier con una mano derecha tan limpia que el protector bucal voló hacia la multitud. Frazier siguió viniendo. En la ronda 14, Ali lanzó más de 30 rectos consecutivos a un hombre que ahora estaba navegando el ring completamente por tacto, tocándose la propia cara para localizarse, lanzando ganchos a sonidos y sombras en lugar de a cualquier cosa que pudiera ver realmente. La ráfaga de Ali magulló el torso de Frazier de púrpura, y aún así Frazier devolvía los golpes, sus puñetazos arqueándose y salvajes desde ángulos que no tenían nada que ver con la técnica y todo que ver con un hombre que físicamente no podía dejar de pelear. Imelda Marcos, sentada en la sección VIP, supuestamente miraba sus zapatos durante estos asaltos, incapaz de mirar. Hugh O'Brien, el actor sentado en el ring como analista de HBO, había estado proporcionando comentarios ronda por ronda durante toda la pelea.
Su evaluación inicial de la pelea de que fue mejor que la pelea de 1971 y que Frazier es increíble en su capacidad para absorber castigo y seguir adelante, dio paso a algo más cercano al horror mientras se desarrollaban los asaltos finales. Describió el calor opresivo dentro del Coliseo como un cuarto peleador en el ring, amplificando el castigo que ambos hombres estaban absorbiendo mucho más allá de lo que los puñetazos solos podían explicar. Flip Wilson, el comediante que se había unido a O'Brien en la transmisión, había comenzado la noche haciendo bromas. En la ronda 4 bromeó, creo que Joe está comenzando a humear. Pero en los asaltos de campeonato, el tono de Wilson cambió completamente. Describió más tarde los asaltos finales como ver a dos hombres sangrar lentamente, y no había chiste al final de esa observación. Entre las rondas 14 y 15, Eddie Futch miró la cara de Joe Frazier e hizo una decisión. El doctor sube y mira a Frazier. Creo que va a terminar. Todo se acabó. Futch lo desechó. Le dijo a Frazier, se acabó. Nadie olvidará nunca lo que hiciste hoy. Frazier protestó. Suplicó que continuara. Dijo, lo quiero, jefe. John, no quiero hacer nada. Quiero descansar una semana. ¿Habrías estado dispuesto a arriesgar tu vida para salir en esa ronda final? Sí, estaba ciego, agotado, su cuerpo apagándose, y dijo que sí. En el otro lado del ring, Ali ya le había dicho a Dundee que le cortara los guantes. Ali dijo más tarde, Frazier se rindió justo antes que yo. Fue como la muerte. Después de la pelea, ambos hombres necesitaban oxígeno y fluidos intravenosos. Ali se hundió de rodillas después de la campana final, incapaz de estar de pie o hablar claramente a través de labios que se habían hinchado al doble de su tamaño normal. Llamó a Frazier el peleador.